Amén. Pues esta mañana vamos a compartir una palabra que para mí es muy importante y sobre todo muy entrañable. Es una palabra que sigue dándome vueltas en el corazón ya de hace varias semanas y que ya hemos compartido con algunos matices, con algunas maneras de abordarlo. Pero hoy vamos a insistir, vamos a profundizar en esto, y es lo que la Escritura le llama la revelación. Recuerdan, por ejemplo, que el libro de el Apocalipsis justamente tiene este nombre, Apocalipsis, que quiere decir revelación. Cuando comienza el libro, precisamente dice la revelación de Jesucristo. La Escritura maneja, y la Iglesia ha manejado a través de los siglos, esta palabra diciendo que la Escritura, la Biblia, contiene la revelación de Dios. Es decir, la palabra que muestra, que manifiesta, que revela, que hace conocer, que entrega lo que está dentro del corazón de Dios. Esta palabra lo da a conocer a los hombres. Esta palabra revelación también se aplica de la manera más perfecta a Jesús. Cuando la palabra se hace carne, la palabra que estaba con Dios se hace carne, dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros. Esta palabra es la más perfecta revelación de lo que hay en el corazón de Dios. Nunca antes se había podido ver y escuchar y entender y captar con tanta claridad, con una luz perfecta, lo que el Padre quería decirnos, y lo que el Padre quería hacer, y lo que el Padre quería entregarnos. El apóstol Pablo, para hablar de esto que estamos diciendo, ocupa una palabra que es la palabra misterio. Hemos explicado en otros momentos que la palabra misterio no tiene que ver en la Escritura, no tiene que ver con un asunto de policíaco, como lo sería una película de misterio o de alguna incógnita que hay, sino que la palabra misterio se refiere a algo que está muy íntimo en el corazón de Dios y que por tanto requiere una manifestación, una revelación, un sacarlo a la luz, decirlo de maneras cada día más claras, para que los hijos de Dios podamos recibirlo y sobre todo vivirlo. Pablo en varias ocasiones, en varias de sus cartas, ocupa la palabra misterio al hablar de Jesucristo particularmente. Una de ellas está en Romanos capítulo 16, versículo 25. Y es lo que vamos a comenzar a partir de ahí. Dijimos Romanos capítulo 16, a partir del verso 25. Es la parte final de la carta. Es justamente
los 3 últimos versículos, algunos comentaristas, estudiosos de la Biblia, piensan que probablemente esta parte final no fue escrita directamente por Pablo, sino por algún discípulo de él que lo conocía muy bien y que se había dado cuenta la claridad que el apóstol Pablo había recibido en su corazón, en su entendimiento, acerca del misterio de Dios revelado en Cristo. Y entonces algunos comentaristas piensan que esta parte final, estos 3 versículos, fueron escritos por algún discípulo del apóstol. Tanto es así que algunas versiones, algunas traducciones, no traen estos 3 versículos, pero la mayoría de las traducciones sí lo traen. Recuerdan que la semana pasada, en domingo, comentaba que el primer libro de la Biblia que leí completo, cuando conocí a Jesús, o cuando Dios tuvo misericordia de mí y tuvo a bien revelarme a su Hijo, parafraseando al apóstol, el primer libro que leí completo fue la carta a los Romanos. Y justamente una de las sorpresas que tuve fue la claridad con que el apóstol exponía algo que él estaba mirando, que él había visto. Es como si el apóstol, no como, sino que es así. El apóstol Pablo ha tenido una vivencia muy profunda, muy íntima, muy fuerte de Cristo. Dios le ha mostrado al apóstol por el Espíritu Santo qué es lo que significa la presencia de esta palabra hecha carne que es Jesucristo entre nosotros. Cuando Pablo va camino a Damasco, cuando todavía es perseguidor de la iglesia, ustedes recuerdan, el libro de los Hechos nos cuenta que Pablo, respirando amenazas de muerte contra la iglesia, contra los cristianos, iba camino a Damasco y de repente lo envolvió una luz, un resplandor, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene un encuentro con Jesús muy fuerte y muy profundo. Pablo, después de este encuentro con Cristo, va y digamos que pasa un buen tiempo en oración, en comunión profunda, en soledad, en intimidad con Jesús, y el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, va hablando al corazón de Pablo, y Pablo, que tenía la experiencia de ser un estudioso de la Escritura por haber sido educado como fariseo, va teniendo cada día una mayor claridad acerca de lo que Dios estaba revelando en Cristo. Y Pablo entonces tiene el significado muy luminoso de lo que Dios estaba haciendo para nosotros en Cristo Jesús. Por esto es que al leer sus cartas, Romanos, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses, sobre todo creo que estas cartas, las que acabo de enlistar,
Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, nos muestran esta claridad tan maravillosa, este amor tan profundo, esta cercanía, esta devoción que tiene Pablo hacia Cristo. Pablo decía que era esclavo de Jesucristo, pero no en términos de una servidumbre fea, sino que Pablo decía que era siervo de Jesucristo, pero hablando de una entrega de amor, como cuando alguien enamorado, muy enamorado, le dice a su amada o a su amado: estoy a tus pies, tus deseos son órdenes. Pablo es siervo en términos de amor, no en términos jurídicos, legales, feos de servidumbre. Bueno, esta revelación que tiene Pablo la expone de una manera tan gloriosa, tan maravillosa, que por el Espíritu Santo, tú y yo, hermano, podemos hoy recibir. Bueno, a esto Pablo le da la palabra misterio. Lo que estaba guardado en el corazón de amor del Padre, el Padre lo ha revelado en Cristo Jesús. Bueno, ahora sí, abordemos el versículo. Romanos 16:25 dice, hablando de Dios, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo, al final, aquí en estos 3 últimos versículos de la carta a los Romanos, después de haber expuesto durante 16 capítulos la maravilla del amor de Dios revelado en Cristo, quiere levantar una alabanza a Dios, y es lo que está haciendo aquí. Está alabando a Dios, diciendo que Dios es el que nos confirma. Pero dice: según mi evangelio y la predicación que les he dado de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Este misterio se ha revelado ya y se nos manifiesta ahora. Y me brinco porque al final, el verso 27, Pablo acaba su alabanza a Dios. Pablo está muy emocionado, Pablo está en éxtasis por haber recibido esta revelación. Y dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, hablamos de este misterio. A través de la vida de la iglesia, a través de 2 milenios, la iglesia tiene 2000 años, los hermanos, los llamados padres de la iglesia, y luego más adelante en la historia, los teólogos, todos los hermanos y hermanas, santos y santas que han profundizado en la palabra, han meditado acerca de este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Hoy, por el Espíritu Santo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, digamos a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial,
los hermanos, la iglesia, ¿quién iba a decirlo? Que justamente después de haber vivido una situación de tanto sufrimiento y de tanta adversidad, de tanta, de algo tan difícil como fue la Segunda Guerra Mundial, particularmente para Europa, justamente ahí fue cuando meditaron más acerca del amor de Dios. Bueno, para abreviar, ¿cuál es este misterio? Hoy nosotros, por el Espíritu y gracias a lo que el Espíritu Santo fue revelando a los hermanos en estos últimos tiempos, nosotros hoy tenemos mucha claridad acerca de cuál es este misterio que estaba oculto desde tiempos eternos. Y es muy simple, tan simple que parece increíble que se le llame misterio. Y es esto, que para nosotros nos va a sonar muy familiar. El misterio guardado en el corazón del Padre y que desde siempre quiso revelar al ser humano es que Él es papá, que ama como padre y que nosotros somos sus hijos, objetos de su amor, y que este amor es infinito e incondicional, y que por tanto somos herederos de su vida, de su gracia y de su amor. El misterio es este: Dios es papá y nosotros somos sus hijos. Lo que pasa es que a partir de que Adán huye de las manos del Padre, ¿cómo revelar, cómo manifestar, cómo decirle esto al hombre y a las mujeres, al ser humano? ¿Cómo hablarle de la luz del amanecer cuando resplandece la aurora a un ciego de nacimiento? ¿Cómo hablarle del color del agua cuando el sol brilla sobre ella a un ciego? ¿Cómo hablarle de la melodía del viento en medio de las hojas de un árbol a un sordo? ¿Cómo hablarle del amor y de la confianza a un ser corrompido por el miedo, la violencia y la desconfianza? ¿Cómo hablarle de la pureza más excelsa, de la santidad más transparente a un ser completamente corrompido, viciado por su oscuridad? Eso es Adán. Pablo le llama el viejo hombre porque separado de Dios, como dice Jesús en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Dice, si el pámpano permanece en la vid, da mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Allí está este punto. ¿Cómo hablarle del azul del cielo al que no ve nada? ¿Cómo hablarle de un amor tan fino, tan puro, tan excelso, tan sin interés, tan
tan sin condicionamientos, tan limpio como la aurora, a alguien que tiene el corazón completamente corrompido por el miedo y la desconfianza. Bueno, Dios tuvo que irse abriendo camino desde las edades y edades, desde el inicio, desde que Adán, desde que el hombre sale de las manos del Padre, y toda la Escritura se trata de cómo Dios va, conforme a la medida que le permite el corazón del hombre, Dios va revelándole su amor. Y hay algunas insinuaciones en el Antiguo Testamento. De repente hay momentos donde algún profeta habla de Dios como padre del pueblo. O vemos otro profeta hablando de Dios como esposo del pueblo de Jerusalén. Cómo Dios va buscando y cómo encontramos en el profeta Oseas: y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y te desposaré conmigo. Y así vamos encontrando destellos de esto, pero todavía el hombre no está preparado. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús nace bajo la ley y nace de mujer, Gálatas 4. Y entonces es de lo que va a hablar el apóstol. Este misterio que estaba oculto, ¿cuál es? Que Dios es nuestro papá y que nos ama porque somos sus hijos. Amén. ¿Me van siguiendo? Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo hablarle del amor que Dios nos tiene tan grande y tan maravilloso a una mujer que acaba de perder a un hijo de 20 años, por ejemplo? Por cuestiones de la gracia de Dios para con tu servidor, por estar en este servicio a la iglesia, varias veces he tenido que estar en algunos funerales o hacerme presente o me piden estar presente cuando fallece un familiar de algún hermano, de alguien que me conoce. Y por poner este ejemplo, si una madre acaba de perder a un muchacho, una muchacha, cuando el muchacho apenas comienza su juventud, ponle tú de 20 años, no puedes llegar de buenas a primeras, abrir la puerta ahí en donde está el velorio y decirle a la mujer: no llores, no te preocupes, él está en mejor lugar, todo está bien porque Dios nos ama infinitamente. Le va a caer hasta mal. Te sacan a patadas. Aunque es verdad, no puedes llegar de buenas a primeras a decirle a una madre que no llore, que no esté triste porque todo está bien. Es como un balde de agua fría. Tiene uno que ir preparando el camino, el terreno, haciéndote solidario. A veces sin hablar, el solo hecho de estar ahí, un abrazo sincero que venga del Espíritu en tu corazón, o unas pequeñas palabras solo de consuelo, de amor solidario, de amor fraterno, pueden lograr bastante. Bueno, algo así. Pero cuando la humanidad está lista para que el Padre pueda hablar de esta pureza y de este amor infinito y de que Él tiene corazón de papá, y salir
de toda la cultura de la antigüedad, de las civilizaciones muy antiguas, que tienen muchos dioses, que entregan sacrificios para estar bien con Dios. Toda la mentalidad legalista, toda la cultura de que Dios es un patrón al que hay que entregarle sacrificios para tenerlo contento y nos bendiga en nuestros cultivos y nuestras cosechas. Todo eso era muy difícil quitarlo del corazón. Así que Dios tenía que preparar a la humanidad y lo hizo a través del pueblo de Israel y luego a través de esta región de Palestina donde nace Jesús. Y ahora sí, Dios puede decirnos claramente, y este es el misterio revelado en Cristo. Jesús viene a decirnos que Dios es nuestro papá y que podemos tenerle toda la confianza, que no viene a pedirnos nada, sino a rogarnos, como papá que es, que ya no estemos enojados, que no tengamos miedo, a rogarnos que no lo rechacemos, porque Él lo único que quiere es ayudarnos a vivir, porque somos sus hijos y Él tiene amor de papá para con nosotros. Bueno, esto que para nosotros es tan familiar y simple, porque sí es simple, requirió toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y especialmente revelar esta verdad tan maravillosa en Jesucristo. ¿Cómo decirle a un ciego, a un sordo, a un corrompido por el miedo, por la oscuridad, por la tiniebla, por la maldad, hablarle de la bondad más pura del corazón del Padre? Dios lo logró en Jesús. Por eso estamos enamorados de Jesús. Jesús enamora. Ya no es en términos jurídicos, ya no es en términos legales, ya no es en términos malentendidos religiosos, ya no es en los términos de la tradición legalista, farisaica, sino Jesús viene a hablarnos a través de su propia vida. Y las palabras y los gestos y la vida toda de Jesús es la manera en que el Padre nos está diciendo: yo soy tu papá y te amo como a hijo. Y eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Dice Pablo en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, a partir del verso 4, está hablando de cómo los hombres no tenían oportunidad de mirar la luz de Dios. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, la desconfianza, el miedo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pablo está haciendo referencia, haciendo un paralelo con la creación, cuando Dios dice, hágase la luz y resplandeció la luz. Ahora Pablo lo está aplicando para la revelación que el Padre nos da en Jesucristo. La verdadera luz es Cristo. Él es la verdadera luz. Cuando el Génesis habla de la luz, está hablando de Jesucristo. Y entonces Pablo dice, así como en el Génesis, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahora es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y cuando habla del rostro de Jesucristo, habla de la vida entera de Jesucristo. El rostro en este caso es símbolo de una persona que sin reservas, sino sinceramente y abiertamente y totalmente, se abre para hablar. Como cuando uno dice, dale la cara a fulano y ponte a cuentas y dale la cara. Lo que significa es hablar abiertamente y sinceramente. Cuando habla del rostro de Jesucristo, habla de su vida toda, porque la vida toda de Jesús es la revelación de este misterio que hemos dicho. ¿Qué es lo que revela la vida de Jesús? Dios es tu papá. Confíale. Él tiene cuidado de ti. No tengas miedo. Dios está al cuidado de tu vida. No tengas miedo. Ocurra lo que ocurra, tienes Padre. Dios es tu papá. El rostro de Jesucristo, conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesús, es que el Padre al fin tiene el medio perfecto y pleno de decirnos lo que estaba oculto en su corazón desde tiempos eternos. Amén. Amén. Entonces esto es a lo que se refiere. ¿Cómo lo hace? Para ir concluyendo. El Padre tiene un amor muy especial que Dios mismo ha elegido la palabra papá, Abba, para hablarnos de este amor. Es lo que llena su corazón. Él encuentra la manera más perfecta y plena de decirnos cuánto nos ama y cómo nos ama a través de Jesucristo. La vida de Jesús es la revelación de esta verdad. Y es el Espíritu Santo, Jesús lo dice en Juan capítulo 16, es el Espíritu Santo el que dice Jesús, el Espíritu los llevará a la plenitud de la verdad, esta verdad. Es el Espíritu Santo el que hace vivencial esta verdad. El Padre tiene algo guardado en su corazón que quiere entregarnos. Lo logra entregar a través de su Hijo Jesucristo en su vida, en toda su vida, desde el principio hasta la resurrección. Y hoy Cristo está vivo, ha nacido en nuestros corazones y está vivo en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que cada día actualiza esta verdad para que sea una vivencia en cada uno de nosotros. El plan es perfecto. Y no queda más que postrarse y adorarle por esta
manera tan perfecta que Dios tiene de amarnos. Vamos a continuar con esta enseñanza en otro momento. Mientras hoy vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Grábala con fuego en nuestro corazón. Gracias por ayudarnos a recuperar la confianza en ti. Lleva nuestra fe a toda su plenitud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.